La clase de hoy es determinante social. Es la clase número 2. Tal como vimos anteriormente en la clase anterior, los determinantes sociales son factores que influyen en la salud individual, que interactúan en diferentes niveles de organización, que determinan el estado de salud de la población. Son fundamentales que lo estudiemos, porque son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los resultados a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas. ¿Por qué? Los determinantes sociales en sí son, por ejemplo, las redes de trabajo, son las condiciones de trabajo, cuando hablamos de estilo de vida o de hábitos de vida. En general, todo eso involucra los determinantes sociales. Se dice que estos determinantes sociales, al final, lo que pueden estar determinando son las desigualdades o las inequidades que existen en la población. Y de alguna manera puede ser que reflejen las inequidades y lo mismo y las desigualdades en el estado de salud de la población. Por lo tanto, es importante que estudiemos y que ustedes tengan este concepto de determinantes sociales siempre presente. El concepto de determinantes sociales surge con fuerza desde hace 2 décadas, antes de que se reconozcan las limitaciones de las intervenciones dirigidas a los riesgos individuales de enfermar, que no tomaban en cuenta el rol de la sociedad. Los argumentos convergen en la idea de que las estructuras y patrones sociales forman u orientan las decisiones y oportunidades de ser saludables de los individuos. ¿Por qué? Porque dentro de los determinantes sociales están incluidos los estilos de vida o los hábitos, ¿ya? Los cuales lo vamos a ver más adelante, que son fundamentales porque tienen que ver con las decisiones que toma el individuo sobre su salud. ¿Y qué son los determinantes según la OMS? Los determinantes son las condiciones en las que se nace, crece, vive, trabaja, se reproduce, envejece y muere. Por lo tanto, incluye de manera especial el sistema de salud. Por lo tanto, está determinado en todo el proceso del ser humano. Los determinantes sociales, tal como les dije anteriormente, está determinado por la distribución del dinero, por el poder, cómo están distribuidas las políticas y los recursos a nivel global, nacional y local. Es decir, los determinantes sociales, si analizamos una comunidad en la región metropolitana, quizás en el sector norte, va a ser diferente el de determinantes sociales, se comportan de manera diferente al sector sur. Lo mismo acá, en el sector urbano quizás de la provincia de Osorno versus el sector rural, van a haber determinantes sociales distintos. Por lo tanto, por eso es importante que ustedes los tengan presentes. Y obviamente también va a depender de las políticas adoptadas. Causas y determinantes de la salud, por ejemplo, si vemos los determinantes de niños, niñas, adolescentes y jóvenes escolares. Aquí sería importante analizar los entornos físicos y sociales que son favorables para la salud de estos jóvenes o de este grupo que estamos analizando. Ello habría que analizar la infraestructura y el saneamiento básico. Por ejemplo, si ustedes trabajan lo mismo con niños y adolescentes, tendrían que evaluar, ¿tienen el entorno físico? ¿Cómo es el entorno psicosocial de estos jóvenes, estos adolescentes? ¿Cómo es la infraestructura? ¿Tienen agua? ¿Ya? ¿Cómo es la contaminación? ¿Cómo es el suelo? ¿Ya? Ver también las condiciones ambientales en las que las personas están inmersas. Habría que ver, ¿se realizan actividades, por ejemplo, para prevenir adicción y violencia? Quizás a lo mejor ustedes podrían decir, existen algunos programas, pero los programas pueden que estén a lo mejor en algunos sectores de la comuna. Por ejemplo, puede ser que en el sector urbano existan muchos programas para trabajar las adicciones, la violencia intrafamiliar, para trabajar bullying, pero a lo mejor en el sector rural de una comuna X no ha llegado todavía y no existen esos programas. Por lo tanto, es bueno hacer una buena, ¿cómo se podría decir? Cuando uno llega a un lugar, conocer en profundidad ese lugar, porque uno no puede generalizar y pensar que lo que se hace a lo mejor en Osorno también se hace, por decirlo, en San Juan de la Costa, etc. ¿Qué actividades artísticas están realizando? ¿Cuáles son las actividades deportivas en las que están inmersas estos jóvenes? Porque a lo mejor decimos, uy, a lo mejor los adolescentes tienen, o los niños, por lo que han salido las estadísticas, la tasa es alta de sobrepeso y obesidad.
pero uno podría decir, uy, los niños, los padres lo alimentan mal. Pero quizás uno tendría que indagar, tal como yo digo, qué programas están instaurados, qué están haciendo en el colegio, hay actividades deportivas, etcétera. ¿Tienen un medio ambiente, un lugar físico donde pueden salir a hacer ejercicio? Existen, bueno, también lo mismo en relación podríamos averiguar, alimentos y bebidas que cumplan con las características de una dieta correcta. A lo mejor, por ejemplo, los estudiantes o los adolescentes, los niños están en un colegio donde cerca de ahí venden puras bebidas con azúcar o venden pura comida chatarra. También actividad física. ¿Qué opciones tienen de acceder a una actividad física estos jóvenes? ¿Tienen tiempo? Porque a lo mejor se lo pasan en clase desde las 8 de la mañana hasta las 17 horas. Después de ahí, entre que llegan a su casa, la distancia a lo mejor es 1 hora, 2 horas, llegar a hacer las tareas, etc. ¿En qué momento hacen actividad física? Luego, acceso a servicios de prevención y promoción de la salud. Nos podríamos preguntar, a lo mejor estos jóvenes, estos adolescentes o niños, etc., ¿tienen acceso cercano a una posta o a un CEFAM o a un SECOF? ¿Qué es lo que tienen cerca? ¿Qué servicios de salud en general ellos disponen? Cuando hablamos, por ejemplo, de sexualidad y salud reproductiva, lo mismo. ¿Estos adolescentes tienen acceso? ¿Están informados? Y lo mismo con todo lo que tenga que ver con higiene personal y bucodental. Ahí le han entregado información en el colegio, han ido, por ejemplo, los dentistas a entregar la información. Entonces hay que ver en ese aspecto qué es lo que está pasando en su alrededor. ¿Hay acceso a la información? Luego, después continuaremos un poco más con los determinantes de salud. Quiero mostrarles en general algo muy corto sobre los modelos en salud. Cómo los conceptos de salud y enfermedad fueron evolucionando a través del tiempo. ¿Ya? Primero existía un modelo mágico religioso, donde yo creo que la mayoría quizás sabe, donde se veía en general que la salud y la enfermedad eran el resultado de fuerza o espíritu. ¿Ya? Por lo tanto, representan un castigo o un bien divino o un estado que pone a prueba la fe. Luego, el concepto de salud o enfermedad ya fue evolucionando y tenía que ver en general con el medio ambiente. ¿Ya? En general tenía que ver con el saneamiento ambiental, tal como se ve ahí en ese dibujo, la basura, el entorno, ¿ya? Lo asociaban mucho este modelo de salud se enfocó mucho en esto, en las condiciones insalubres donde estaba el individuo. Luego llegó el biologicista, en el cual reduce al ser humano solamente a un organismo biológico, ¿ya? Pasa por alto cualquier consideración ética y considera los límites éticos como límites en el progreso científico. Es decir, se enfocaba solamente, era un modelo unicausal, donde veía que la enfermedad o la salud tenía que ver por cómo estaba el organismo, pero biológicamente, ¿ya? O genéticamente, pero tenía que ver con algo que le pasaba en su sistema o en alguno de los órganos. Bueno, entre ese modelo biologicista, que muchas veces lo asocian con el modelo biomédico, también existen otros modelos, pero uno de esos que es el modelo que yo también les hablé anteriormente, que es el modelo desarrollado por Lalonde, donde él incluía 4 determinantes, los cuales lo vamos a ver un poco más adelante. El informe que él hacía, él hablaba de que la medicina estaba orientada hacia la organización de los sistemas de salud y en la atención curativa con menor énfasis hacia aspectos sociales y al entorno físico. Porque antiguamente se le daba mucho énfasis, bueno, eso también lo vamos a ver en el modelo de salud familiar y comunitaria, que yo creo que ustedes igual algo saben, que se le daba mucho en general énfasis, o en general el gobierno distribuía mucho el presupuesto en salud hacia lo que es curativo y rehabilitación, en desmedro de lo que es promoción y prevención, ¿ya? Y por eso de ahí, a grandes rasgos les puedo contar, surge después el modelo de salud familiar y comunitaria. Y Lalonde, en esos años ya, él decía que había que enfatizar, tal como dice aquí, enfocarse en la promoción de la salud, en la salud pública. Él hablaba de la promoción y prevención, es decir, en la atención primaria de salud, que eso era lo fundamental. Y bueno, tal como tenemos aquí, él hablaba de los determinantes de salud,
Y él decía que lo fundamental eran 4. Él hablaba de que era fundamental la biología humana. Decía que en general, si uno tuviese que evaluar, decía que el 27% tenía relación con la biología. Si uno quería producir algún tipo de cambio, uno se tenía que centrar en los estilos de vida. Por lo tanto, si uno me centro en los estilos de vida, ¿en qué hay que enfocarse? En la promoción y prevención. Se pensaba antiguamente en el otro modelo que uno, si se enfoca en el modelo biologicista, uno podría decir, enfoquémonos en la biología, en la genética, en el proceso de maduración, en el envejecimiento, en el funcionamiento de los órganos, etc. Pero solamente uno contribuía en un 27% a producir o determinar algún cambio en salud. Si yo digo, ya, por ejemplo, el modelo sanitario, el modelo que tenía que ver con el saneamiento ambiental, enfoquémonos en el medio ambiente, ¿ya? En el entorno físico, lo químico, todo lo biológico, etc. Sí, podría haber un cambio, pero en un 19%. Si nos enfocamos también, pero en el sistema sanitario en sí, sistema de salud, un 11%. Por lo tanto, lo mejor sería enfocarse en esto, decía Lalonde. Después existe otro modelo, que es el modelo de Dahlgren y Whitehead en el año 91, y este modelo decía que según ello los individuos están dotados de factores de riesgo, tal como dice ahí, la edad, el individuo tiene que ver con el sexo, con factores genéticos que sin duda influyen en el potencial para la salud final. También decía que influían las conductas personales, los estilos de vida. Es decir, las personas con una situación económica desfavorable tienden a exhibir una mayor prevalencia de factores de comportamiento, como cuáles, tabaquismo y la mala alimentación. También dice que existen barreras financieras a elección de un estilo de vida saludable. Las influencias sociales también influían en los comportamientos de las personas, ya sea de manera positiva o negativa. También hablaban que existían indicadores de la organización, como de la comunidad, como redes de apoyo, algunos tenían más o menos sistemas de apoyos disponibles, y también hablaba de que existían factores relacionados con el trabajo, con los suministros de alimentos, existían acceso a las instalaciones, tenían acceso a servicios esenciales como de luz, de agua, internet, etc. Y después el modelo de Julio Frey, que hablaba que los determinantes de la salud eran 4. Primero hablaba de los básicos, como la población, hablaba de la organización social, el medio ambiente y el genoma. Hablaba también que existían determinantes estructurales, el nivel de riqueza, la estructura ocupacional, la estratificación social, mecanismo de redistribución. Hablaba también, al mismo tiempo, de determinantes próximos, como las condiciones de trabajo, condiciones y estilos de vida y sistemas de atención a la salud. Y por último, el estado de salud del individuo. Por lo tanto, podemos ver que en general los modelos se parecen mucho. Hay algunos cambios, pero en general los modelos en general se enfocan en que no solamente es la genética o la biología la que influyen en el estado de salud del individuo. Es importante que ustedes piensen siempre en este enfoque de determinante como que la salud es un derecho humano, social y constitucional. Por justicia social todos tenemos derecho a salud. La salud se tiene que ver como un proceso donde está formado por algo biológico, por lo psíquico y por lo social. Identificar las causas de la causa e intervenir en ellas de manera anticipatoria e integral. Este enfoque habla de eso, determinar las causas de las causas. Después se los voy a explicar. Aquí viene. Por ejemplo, una enfermedad diarreica. Yo podría decir diarrea. Pensemos en diarrea. ¿Cuál es la causa de la diarrea? Virus o bacteria. ¿Es suficiente que yo me quede solo con eso y le doy un antibiótico para la diarrea? Ya, algunos podrían decir, sí, profe, démosle solamente un antibiótico, un antidiarreico o algo en general para la diarrea. Bien, pero ¿qué va a pasar si ese individuo, ya yo le doy, se va para la casa, se le pasa la diarrea?
puede, y si vuelve a la semana siguiente nuevamente con diarrea, ¿le voy a dar nuevamente antibiótico? ¿Le voy a dar nuevamente algún medicamento para eso? Entonces ahí uno tendría que tratar de enfocarse en los determinantes sociales y ver cuál es la causa de este virus o bacteria. Falta de higiene. Falta de higiene, pero uno decía, ¿por qué en estos tiempos? Veamos. Falta de educación. Falta de servicios de salud. ¿Por qué falta de servicios de salud? Uno podría decir, ¿cuál es la causa de esto? No tiene agua corriente u potable. ¿Y cuál es la causa de que no exista agua corriente? La causa de la causa, no han invertido en estos servicios públicos en el sector donde esa persona vive. ¿Y por qué no han invertido? Por falta de recursos económicos. Se dan cuenta que el enfoque de determinantes sociales no busca solamente la causa, que fuese unicausal, porque uno podría decir, si es unicausal, diarrea, bacteria. Pero el enfoque de determinantes sociales es multicausal y lo ve de manera, podríamos decir, biológica, ¿ya? Psicológica, podríamos hablar de o psicosocial, etcétera, los recursos económicos, podemos hablar también del agua corriente potable, que tiene que ver con el entorno donde él vive, la educación con el nivel socioeconómico, nivel cultural, etcétera. Es decir, uno podría, solo esta enfermedad diarreica, analizarla de manera global para tratar de buscar cuál es la solución. Por lo tanto, ¿por qué es necesario entonces centrarse en los determinantes sociales de la salud? En todo el mundo, las personas socialmente desfavorecidas tienen menos acceso a los recursos sanitarios básicos y al sistema de salud en su conjunto. Es así como enferman y mueren con mayor frecuencia que aquellas que pertenecen a grupos que ocupan posiciones sociales más privilegiadas. Por lo tanto, aquí es importante ver, el enfoque de determinantes sociales es principalmente por las personas que son socialmente desfavorecidas. Se dice que las personas, en este caso más vulnerables, son las que tienen más patologías crónicas, son las pacientes que tienen mucho más sobrepeso o malnutrición por exceso. Es donde uno podría ver una mayor inequidad o desigualdad en sus estados de salud. Esto se hace más crítico en algunos de los grupos más vulnerables. Estas inequidades, ¿ya? En general, inequidad, desigualdad, son conceptos que ustedes, después de la crisis social del año pasado, salió mucho a vislumbre, el acceso a la salud, ¿ya? Las desigualdades que existen, incluso, por ejemplo, FONASA, ISAPRE, cuando uno va a una clínica, hospital, etc. Todo eso se ve. Y ahí generalmente, ¿quiénes los que podríamos decir que salen perdiendo? Los grupos más vulnerables. Por lo tanto, estas inequidades han aumentado a pesar de que nunca antes han existido en el mundo la riqueza, los conocimientos y la sensibilidad e interés por los temas que atañen en la salud como en la actualidad. Eso es importante. En la actualidad se está viendo mucho estos términos de inequidad, desigualdad. ¿Por qué? Porque, tal como les dije anteriormente, al final lo que se ve es que la gente que más se enferma es la gente más pobre. La mayor parte de los problemas de salud se pueden atribuir, tal como dijimos, a las condiciones socioeconómicas que tienen estas personas. Sin embargo, las políticas de salud han predominado las soluciones centradas en tratar la enfermedad. ¿Qué es lo que se busca en general o se invierte en salud? Generalmente los gobiernos invierten en tratamiento para las enfermedades. ¿Ya? Sí, es mucho más fácil, inviertes millones de pesos para hospitales, para la atención secundaria, para tratar. Tratar, por ejemplo, hablamos de cáncer, ¿ya? El cáncer ha aumentado, han aumentado los accidentes cardiovasculares, por lo tanto, vamos a dar más dinero este año para esas patologías. Sin embargo, se han visto que, quizás un poco más a mediano o largo plazo, si nosotros realizamos intervenciones sobre las causas de las causas, ¿ya? Podríamos obtener mejores resultados, pero tal como les digo, los resultados son a mediano o largo plazo. Especialmente, por ejemplo, lo que tiene que ver con hábitos y estilos de vida, los cuales, especialmente ustedes, los kinesiólogos, que tienen que ver con la actividad física, con todo lo que tenga que ver con
mejorar aquí diga mejorar no, sino que estimular a hacer ejercicio, y las nutricionistas o los nutricionistas con todo lo que tenga que ver con estilos más saludables, es difícil producir ese cambio. En consecuencia, los problemas sanitarios se han mantenido. Las inequidades en salud y la atención sanitaria ha aumentado. Y los resultados obtenidos con intervención centrados solo en lo curativo, solo en el tratamiento y en la rehabilitación han sido insuficientes. Ya no se trata de curar la enfermedad, sino de cuidar la salud. Con este modelo de determinantes sociales lo que se busca es ver el contexto del individuo y tratar de enfocarnos en prevención, promoción. Aquí también les voy a dejar después un video de apoyo en relación a determinantes sociales, que quede quizás un poquito más claro el concepto. Gracias.